Bienvenidos a un nuevo video del área de cálculo multivariable. En esta ocasión vamos a hablar acerca del tema de derivada direccional. Entonces nos piden encontrar la derivada direccional de nuestra función que depende de tres variables, x, y, z, igual a x que multiplica a y al cuadrado, menos 4x al cuadrado que multiplica a y, más z al cuadrado. En este caso el punto 1, menos 1,2 y en la dirección del vector 6,2,3. Entonces, si recordamos un poquito, cuando nosotros calculábamos las derivadas parciales con respecto a x o con respecto a y, nosotros básicamente encontrábamos lo que es la razón de cambio de nuestra función f de x, y, z en dirección ya sea del eje x o del eje y, ¿no? Pero no siempre nos interesa calcular dichas derivadas parciales. Es decir, nosotros también podemos calcular la razón de cambio de nuestra función en dirección de un vector u. Entonces, supongamos que tenemos una superficie cualquiera, que es esta que tenemos aquí, la voy a denotar por la letra S. Y básicamente nos piden, en este caso, calcular la derivada direccional de nuestra función z en un punto en específico, supongamos le voy a poner punto P, en la dirección de un vector u. Es decir, ya no estamos calculando la derivada parcial ni en esta dirección ni en esta dirección, sino puede ser a lo mejor esta dirección, puede ser esta otra dirección, esta otra, etcétera, ¿no? Entonces básicamente la derivada direccional representa lo que es la razón de cambio de nuestra función z o de nuestra función f de x, y, z en la dirección de un vector u. Entonces, en este caso, nosotros definimos a la derivada direccional de la siguiente manera, es decir, de u de x, y, z es igual a nuestro gradiente, x, y, z, que multiplica a nuestro vector unitario. Cabe mencionar que en este caso u es un vector unitario. Entonces vamos a comenzar calculando lo que es nuestro gradiente, que es esta expresión que tenemos aquí. Lo voy a escribir de otro color. Entonces tenemos que el gradiente, en este caso, recordemos la definición, es la parcial de f con respecto a xi, más la parcial de la función f con respecto a y, j, más la parcial de nuestra función con respecto a z, y aquí tenemos k. Por lo tanto, vamos a calcular las respectivas derivadas parciales. Las voy a colocar en la parte de acá. Entonces, comencemos. Tenemos la parcial de f con respecto a x. Nos vamos a nuestra función, la analizamos y vemos que aquí tenemos una x y aquí tenemos una x, pero también tenemos lo que son las otras variables. Recordemos que en este caso a las otras variables las vamos a tomar como constantes. Entonces, al derivar esta expresión con respecto a x, esto de aquí se va a hacer 0 y nos quedaría y al cuadrado menos 8xy. Calculamos la derivada parcial con respecto a y. Ahora, es decir, ahora vamos a tomar a x y a z como constantes. Entonces tendríamos 2xy, es decir, esta parte de aquí, menos 4x al cuadrado. Y por último calculamos la derivada parcial de nuestra función con respecto a z. Volvemos a analizar nuestra función, vemos que aquí tenemos z, esto de aquí es todo constante, por lo tanto tendríamos 2z. Entonces ya tenemos lo que es los elementos necesarios para formar nuestro gradiente y únicamente basta con sustituir. Entonces voy a colocar aquí que el gradiente es igual a la parcial de f con respecto a x, es decir, y al cuadrado menos 8xy, esto y, más tenemos la parcial de f con respecto a y, ¿cuál es? Es esta que tenemos aquí, 2xy menos 4x al cuadrado, y este es en dirección j, más la parcial de f con respecto a z, que es 2zk.
Entonces, este sería nuestro gradiente. Ahora recordemos que lo estamos evaluando en un punto en específico. ¿Cuál es ese punto? Pues es este punto que nos da el problema. Por lo tanto, vamos a evaluar nuestro gradiente en ese punto. Y únicamente lo que tenemos que hacer es sustituir en este caso a x como 1, este sería x, este sería y este sería z. Es decir, aquí tendríamos menos 1 al cuadrado que multiplica 8 por 1 por menos 1 y así sucesivamente. Entonces, al evaluar nuestro gradiente, obtenemos básicamente, bueno, lo voy a colocar ahora sí lo de paréntesis, el gradiente evaluado en 1, menos 1,2 es igual a 9i menos, aquí nos da un menos, 6j más 4k. De esta manera. Ahora, ya tenemos esta parte de aquí, que es nuestro gradiente. Únicamente ahora nos falta calcular lo que es nuestro vector unitario. Entonces, la mayoría de veces ya se nos da lo que es nuestro vector unitario y comúnmente se representa con la letra U, pero en este caso, específicamente para este problema, nuestro vector no está normalizado. Por lo tanto, recordemos la definición para normalizar un vector, es decir, U va a ser igual a V entre el módulo de V. Entonces en este caso tenemos que V es 6i más 2j más 3k. Y recordemos que el módulo básicamente lo sacamos de la siguiente manera. Es decir, tenemos 6 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado y todo esto dentro de una raíz. Esto nos da como resultado, tenemos 6i más 2j más 3k entre 7. Por lo tanto, nuestro vector unitario queda expresado como, bueno, lo voy a colocar así, 6 entre 7i más 2 entre 7j más 3 entre 7k. Entonces este sería nuestro vector unitario. Por lo tanto únicamente tenemos que sustituir en la expresión original. Entonces lo voy a colocar en la parte de acá. Tenemos que la derivada direccional evaluado en 1, menos 1, menos 1, 2 es igual en este caso al gradiente. Vemos que nuestro gradiente evaluado es este que tenemos aquí. Entonces 9i menos 6j más 4k, que multiplica básicamente a nuestro vector unitario, es decir, 6 entre 7i más 2 entre 7j más 3 entre 7k. Entonces, al realizar este producto, obtenemos 54 entre 7. Entonces, básicamente esta sería nuestra derivada direccional evaluado en el punto 1, menos 1,2.